Hola, bienvenidos a Frikis en el aire, un nuevo episodio de vídeo de YouTube y también de podcast. Bueno, antes de empezar este programa voy a saludar a Sermín. Hola Sermín, ¿cómo está todo? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo video de YouTube. Javier, ¿hoy qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la historia de Linux y recomendar algunas páginas que están bastante buenas para tener información sobre Linux. Pero antes de eso, Sermín, subiste un nuevo tenés un nuevo canal de YouTube. Sí, exactamente, se llama El Código de Sermín, que ya tenía un podcast, pero ahora también abrí un canal que pueden escuchar el primer episodio sobre el masticar, para que el masticar, según el estudio, también se pierde calorías. Muy interesante, pueden verlo en el canal El Código de Sermín, Javier. Muy bien, Sermín, bien. Bien, entonces El Código de Sermín. Vamos a hablar un poco de la historia de Linux, que es muy particular. El año pasado sabemos que cumplió 30 años y el kernel, como dice acá la nota, esto salió en linuxhint.com, que te lo voy a recomendar, parece estar muy buena la página. Hay dos páginas que quiero recomendarles sobre Linux después, para hablar un poco de esta historia. Y dice, el primer kernel de Linux se hizo público el 17 de septiembre de 1991. Acá dice, y entonces, ¿qué es exactamente Linux? Linux es una comunidad de sistemas operativos de código abierto que desarrollan sobre el kernel de Linux, que desarrolló principalmente Linux Torvalds, y Linux viene empaquetado dentro de las distribuciones de Linux. ¿Qué pasa con las distribuciones de Linux? Las distribuciones de Linux, o cariñosamente llamadas distro, no son más que colecciones de software basadas en el kernel de Linux y un sistema de gestión de paquetes. Los usuarios pueden usar Linux generalmente descargando e instalando una distribución en sus máquinas. Sabemos las distribuciones que nosotros tenemos: Ubuntu, Fedora, Arch Linux, Gentoo, SUSE, OpenSUSE, y así un montón de Debian y un montón de distribuciones, Sermín. Claro, sí, muy interesante. Y sí, cariñosamente, como dice acá, le llamamos distro. Así que, un diminutivo para no decir distribuciones completo, Javier. Exactamente. Vamos a pasar, no vamos a leer textual todo. ¿Qué es lo que inspiró la creación de Linux? Bueno, AT&T eliminó el Multics. Esto condujo a la invención y implementación del sistema operativo Unix en 1969. Unix fue creado por las leyendas estadounidenses de la informática Kenneth Lane Thompson y Danny McAllister Ritchie de AT&T Bell Lab, y la primera versión fue lanzada en 1970. Unix es considerado uno de los sistemas operativos más estables del mundo. 2 años después crearon C a partir de Unix, y ahí viene la futura base de muchos lenguajes de programación. C agregó portabilidad y disponibilidad a Unix. Por lo tanto, se volvió cada vez más popular, ampliamente adoptado, modificado y copiado por empresas, instituciones académicas de todo el mundo. AT&T era el único propietario de los derechos de autor de Unix. El programador conocido estadounidense Richard Matthew Stallman comenzó con su proyecto llamado GNU Linux, muy conocido, para crear un sistema operativo libre similar a Unix en 1983. Escribió, por ejemplo, el GPL, Licencia Pública General GNU, como parte de su proyecto. En la década de 1990 había suficiente software para conseguir un sistema operativo completo. Sin embargo, el kernel de GNU no pudo realizar suficiente trabajo de desarrollo, dejando a GNU incompleto. Claro, porque quería hacer su propio kernel, pero esto no sirvió. En 1987, el profesor estadounidense, como acá lo dice, Andrews Tandemau, escribió el sistema Minix, similar a Unix, para uso académico. El código de fuente de Minix se puso a disposición de todos. Sin embargo, Minix
no se pudo modificar ni redistribuir. No se pudo redistribuir ni modificar. La arquitectura de los 16 bits de Minix no se adaptó bien al diseño 386, cada vez más popular de Intel para PC. Se volvió muy costoso para los usuarios privados usar Unix para computadoras personales Intel 386. Y esto llevó al comienzo de un nuevo proyecto de Linus Torvalds. Más tarde, Linus Torvalds declaró que si 386 BSD o GNU Hard estuvieran disponibles durante su tiempo, no estaría interesado en escribir su proyecto. Desarrollo de Linus Torvalds. Y acá aparece ya este programador finlandés muy conocido que el 25 de agosto de 1991 comenzó con su proyecto mientras estudiaba en la Universidad de Helsinki. Este mismo proyecto resultó ser el kernel de Linux que hoy conocemos. Está basado en Minix, además se utilizó GNU-C Compiler en el desarrollo. El nuevo programa de Torvalds era para el hardware utilizado por él independientemente de cualquier sistema operativo. Linux pretendía utilizar las funciones de su PC con un microprocesador 80386. Años más tarde, en el 2001, Linus Torvalds escribió su autobiografía Just for Fun, The Story of an Accidental Revolutionary. Perdón por mi inglés. En el libro mencionó que comenzó su proyecto como solo un pasatiempo y terminó con un kernel de sistema operativo. Entonces tenía solo 21 años y anunció un nuevo proyecto a través de un grupo de noticias de usenet.com.os.minix. Entonces, bien acá por Linus Torvalds, que empezó un proyecto importante que es el kernel. Claro, y hay que recordar que este kernel que creó Linus Torvalds es uno de los es el más usado a nivel mundial, porque nosotros no tenemos que pensar solamente en los escritorios domésticos, sino a nivel servidores, también a nivel de teléfonos. Hoy en día, por ejemplo, Android está basado en el kernel creado por Linus Torvalds. Entonces, mirá la fuerza y la importancia que hoy tenemos con este kernel que creó este gran programador Linus Torvalds, Javier. Exactamente, Sarmín. Entonces, ¿qué es un grupo de noticias de Usenet? Un grupo de noticias de Usenet no es más que un repositorio de Usenet utilizado para las actualizaciones públicas por sus usuarios. Son básicamente grupos de discusión, no se usa particularmente para publicar noticias. Los grupos de noticias no son técnicamente sino funcionalmente lo mismo que los foros de discusión. Los clientes lectores de noticias se utilizan para leer contenido de grupos de noticias. Según Linus Torvalds, Linux comenzó a ganar importancia después de portar el sistema X Windows, que es lo que conocemos como la interfaz gráfica, todo lo que da gráfico al sistema de Linux, creado por Ores Soborowski. Si querés saber más sobre Ores Soborowski, esta entrevista te puede interesar. Bueno, acá te llevo una entrevista, sí. Acá después lo voy a recomendar dónde está, pero muy interesante. El Windows X Windows System o X11 es común en todos los sistemas operativos, basados en Unix, y es una ventana para pantallas de mapas bits. La historia detrás de Linux. Y acá vamos a entrar un poco más sobre el kernel y también sobre el nombre general que se le da hoy en día. Linus Torvalds tenía una mente de Frix, como el nombre de Linux. Torvalds creó Frix como una amalgama de tres palabras, Frick, Frek y X de Unix, durante aproximadamente medio año. Linus Torvalds usó Frix como su almacenamiento de archivos. Inicialmente se consideró Linux, pero se descartó porque podría sonar egoísta. En septiembre de 1991, el servidor FTP de Futnet se utilizó para cargar archivos con fines de desarrollo.
Sin embargo, Ari Lemke de Hand, la Universidad Tecnológica de Helsinki, uno de los administradores voluntarios del FTP, no le gustaba mucho el nombre Frex. Entonces modificó el nombre como Linux en el servidor FTP. Más tarde, Tolbert consistió en lo mismo. Tolbert agregó una guía de audio al código de fuente del kernel de Linux para pronunciar correctamente la palabra Linux, aunque el kernel se usó a menudo con otro software del proyecto GNU. La designación de Linux se usó principalmente para el kernel. De hecho, el kernel se convirtió rápidamente en la adopción más popular del software GNU. En 1994, Linux fue llamado un clon libre de Unix, o Unix-like, para llamarlo de una mejor manera, y en el boletín de GNU. Además, el proyecto Debian nombró a su producto Debian GNU Linux. En mayo de 1996, Stallman publicó el editor Emacs 19.31. En el mismo, Linux se convirtió en Linux combinado con GNU y Linux, pero pronto se favoreció GNU /Linux sobre Linux. Linux no me gusta. Bien ahí GNU Linux. El nombre GNU Linux generó reacciones mixtas de la comunidad y los usuarios de Linux. Debian y los proyectos GNU prefirieron usar este nombre, GNU Linux, pero a la gente en general le gustaba usar Linux, porque era una manera más fácil y más cómodo para poder usarlo, Sarmín. Claro, porque, a ver, en realidad la manera correcta de decirlo, como se estableció, es GNU/Linux. Esa es la manera correcta. Después, todos lo llamamos Linux para decirlo de una manera más corta. Por eso, pero es GNU Linux porque están los dos proyectos, tanto el Linux como el kernel, y GNU todas las herramientas que hoy lleva todas las distribuciones, Javier. Exactamente. Bueno, y acá habla del rol del GNU, GLP en Linux, lo que es el tema de la licencia. Dice que las licencias del copyleft, no quiero leer todo textual, pueden mantener las condiciones de derecho de autor de documentos, software de computadora, arte, etc. La información requerida para el copyleft generalmente está en formato de archivo de código de fuente. O sea, tenés que compartir el código de fuente. Puedes cobrar la licencia, lo que te dice que vos podés cobrar o vender si vos, por ejemplo, creas una distribución de código abierto, vos podés venderlo y cobrar por eso, pero siempre manteniendo el código de fuente abierto para que los otros lo puedan modificar. Nunca se puede cerrar, y eso es importante, Sarmín. Claro, por eso esta licencia todos pueden mejorarlo, porque ¿cuál es el propósito de la licencia? Que todos puedan mejorarlo. Está muy bueno la idea, porque uno del código cerrado, cuando hay un problema grave en el kernel, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El único que tiene acceso a todos esos códigos es el propietario, lo tiene cerrado. En el caso del código abierto, todo lo que todos pueden fijarse los errores del código y colaborar para mejorar el mismo y también mejorar la seguridad. Entonces está bastante bien este tipo de licencia, que muchos obviamente no están de acuerdo y prefieren cerrar su kernel. Para decir, es un ejemplo el kernel, para solamente ellos puedan modificarlos y nadie más, Javier. Entonces, lo que hace este tipo de licencia es incentivar a la comunidad para que todos puedan colaborar a mejorar el software, Javier, o el kernel.
Exactamente, Sarmin. Bueno, acá habla de la distribución, no quiero alargar más el video, pero esto es lo que quería decir sobre el Linux. Muy particular, que el año pasado cumplió 30 años y hoy cada vez está mejorando más, tiene más soporte de video, de software. Yo me acuerdo cuando comencé en el año 2004 y algunas cosas estaban como ingeniería inversa, no funcionaban tan bien. Hoy en día, muchas empresas ya soportan Linux, sobre todo Intel, tiene mucho software, drivers libres, etcétera, etcétera. También AMD empezó también a mejorar mucho sus drivers. Y también ahora Nvidia está empezando a abrir el código para que la comunidad pueda mejorarlo y pueda funcionar muy bien en Linux. Y no sea solamente propietario. Así que, bien acá. Y quería recomendar 2 páginas, Armin. Uno es Linux Hint, que viene de acá, que es esto de acá, que está bastante bueno, que quería recomendar, que acá pueden, por ejemplo, te dice cómo corregir la apt cuando tenés un comando de error, cómo instalar y configurar el DHCP sobre Linux, también cómo instalar y usar el make en Ubuntu 22.04, cómo instalar y usar el Will Essential Tools sobre Ubuntu. Está bastante interesante. Quería recomendarles si tienen algún problema o algo que puedan resolver. Esta página está bastante bueno. Se llama linuxhint.com, lo voy a poner en la descripción. Así que bastante bueno ¿ves? Acá, bueno, te dice instalar Sublime sobre Debian 11. Está bastante bueno de acá. Y uno muy parecido a que también lo recomiendo, que todo el mundo conoce, es el gran Yoyo Fernández con su salmorejo Git. Acá, el batiburrillo digital. Y acá también tiene un montón de cosas. Yoyo recomiendan, aparte del mundo Linux, también un montón de cosas. Pero acá pueden, por ejemplo, buscar, por ejemplo, algo de Ubuntu, por ejemplo. Buscan. Y acá lo que te va a buscar es todo lo que él subió de Ubuntu. Las opiniones, cómo eliminar Firefox Snap en Ubuntu si no le gusta porque es mucho más lento. Entonces también es una página que recomiendo, si no lo conocen, al gran Yoyo Fernández, que también tiene un video de canal de YouTube. También pueden fijarse en su Salmorejo Geek, que pueden acá ver todo las cosas que él tiene, que ayuda mucho a la comunidad de Linux. Así que muy interesante estas 2 páginas que les recomiendo, Sarmin. Claro, sí, la verdad que está muy bueno. Entonces ahí tiene mucho ayuda, que la verdad está bastante bueno porque es la comunidad, y esto es pura comunidad de Linux, donde ayuda a los usuarios para resolver problemas comunes que tienen los usuarios de Linux, Javier. Así que muy interesante estas 2 páginas. Exactamente. Vamos a recordar las redes sociales. Estamos en Frikis en el Aire en Instagram y también estamos en Twitter como @Frikis en el Aire. Así que, y no se olviden también que pueden ver, como dijo Sarmin al principio, el código de Sarmin, que ahí habla principalmente sobre ciencia. Se los recomiendo que vean ese canal. ¿O no, Sarmin? Claro, sí, muy bueno. Es ciencia. Y ahí, bueno, le hablo de las últimas noticias de ciencia y también curiosidades, Javier. Exactamente, Sarmin. Así que, bien. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Chau. Y nos vemos. Sarmin, te dejo con vos para que te despidas. Dale, Javier. Bueno, espero que hayan disfrutado esta breve... te contamos esto de la historia de Linux y también estas 2 páginas que recomendamos para que puedan, si tienen algún problema, puedan buscar acá soluciones bastante buenas por estos usuarios, tanto Salmorejo Git, en la página de Salmorejo Git, o Linux Gen. Así que, bien, vamos a ponerlo, como dijo Javier, en la descripción, así
puedan entrar y ver estas páginas y todo lo que subieron estos usuarios. Espero que hayan disfrutado este video como dijo Javier y abrazos.